Bueno, damos inicio entonces a la unidad número 2 del curso de Constitucional General 2, Teoría de la Constitución, donde nos ocuparemos de la Constitución como objeto de estudio. Les doy pues nuevamente la bienvenida a todas, a todos, y quisiera, digamos, presentar un poco como la ruta del día de hoy, de esta presentación. Hablar de la Constitución como objeto de estudio, pues implica hacer un ejercicio de análisis epistemológico sobre, de un lado, qué entendemos por Constitución para poder entender cuál es nuestro objeto de estudio, y de otro lado metodológico, esto es, cuál es el conjunto de herramientas, datos, fuentes, técnicas de las que nos vamos a valer para hacer esa reflexión. Yo quisiera obviar por lo pronto los aspectos metodológicos que parecen resueltos ya con la presentación y concentrarme en el objeto de estudio. El constitucionalismo se ocupa de la Constitución. Pareciera que la teoría constitucional, que es de lo que se ocupa este curso, tuviese como objeto central la Constitución. Su preocupación ontológica es la Constitución. El ser de la Constitución, su esencia, sus características, su funcionalidad, su teleología, pues, y sus relaciones con otras categorías propias o del derecho, o de la política, o de la economía o la sociología, o cualquier otra disciplina de las ciencias sociales. Entonces, esta unidad, como habíamos enunciado previamente, tiene como propósito analizar la Constitución. Y para ello vamos a ocuparnos de tres temas fundamentalmente, ¿no? Vamos a ocuparnos de la teoría normativista racionalista, ¿sí?, que es una de las perspectivas teóricas que pretende explicar qué es una constitución y para qué sirve. Nos vamos a ocupar de la teoría del poder constituyente, que es una segunda aproximación teórica a lo que es una constitución, su origen y su funcionalidad o teleología. Y vamos a hablar de la teoría de la supremacía constitucional entendida como, digamos, como una posición jerárquicamente privilegiada de la Constitución en relación con los demás materiales del ordenamiento del sistema jurídico y que cumple una función particular en términos de esa teleología de la Constitución política, ¿sí? Pero vamos a ocupar de los tres temas. Sin embargo, para ello, quisiera aprovechar esta primera sesión para hacer una conexión o un clic entre la reflexión que hicimos en la unidad 1 a propósito de la evolución del constitucionalismo en Occidente y en Colombia con el impacto que produce en la teoría constitucional. Entonces, como siempre, he preparado una breve presentación, digamos que nos ayudará a tramitar este tema, este asunto. Entonces vamos a hablar de la constitucionalización del derecho y el garantismo y el principialismo como principales teorías o aproximaciones teóricas desde el constitucionalismo contemporáneo, y eso tiene una razón de ser. Insisto que hablar de la Constitución como objeto de estudio implicaría hacer una reflexión respecto de lo que la Constitución es, su composición, sus características y su teleología. Insisto que para ello existen por lo menos tres teorías: la teoría normativista racionalista, la teoría historicista sociológica y la teoría del poder constituyente, que está más afincada en la teoría política. Nosotros nos vamos a concentrar en la primera y la tercera, y finalmente hablar de la teoría de la supremacía constitucional. Sin embargo, creo yo que se hace necesario encontrar esa relación o ese puente comunicante entre la historia del constitucionalismo y las reflexiones que se puedan hacer desde la teoría constitucional contemporánea sobre lo que es una constitución. Y para eso vamos a hablar entonces del proceso de constitucionalización del derecho, que nos permitirá ponernos en contexto qué significó la constitucionalización del derecho y cuál es ese impacto, ¿sí?, de ese fenómeno, cuál es el impacto de ese fenómeno en los regímenes constitucionales contemporáneos, para finalmente concentrarnos en las dos perspectivas teóricas que tienen, digamos, una mayor acogida en los regímenes constitucionales, ¿sí?, contemporáneos, democráticos obviamente, y que son extremadamente funcionales, que son particularmente funcionales a los procesos de operatividad de los instrumentos constitucionales. De un lado, la interpretación de los contenidos constitucionales, y de otro, su aplicación. Y estas dos corrientes son el garantismo y el principialismo.
Para hablar de la constitucionalización del derecho, parto de una pregunta. Siempre, digamos, cada tema o cada unidad debería partir de un problema definido a partir de una pregunta. En este caso, la pregunta es sobre el papel de las constituciones políticas en el marco del proceso de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, en el constitucionalismo contemporáneo y sobre el impacto de este proceso en el constitucionalismo colombiano. Recordemos que este curso precede al curso o a los cursos de constitucional colombiano, dogmática y orgánica. Entonces los elementos de este curso tienen que ser, digamos, retomados el próximo semestre en el curso de dogmática constitucional colombiana. El curso de dogmática constitucional colombiana. Entonces, toda esta reflexión es para entender ese impacto en el proceso del constitucionalismo colombiano. Para hablar del proceso de constitucionalización del derecho en Occidente, pues habría que poner un contexto, y ese contexto pues es fácilmente ubicable en Europa, particularmente en el proceso de democratización que se produce con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Segunda Posguerra y en el marco de la Guerra Fría, y que tiene que ver con la expedición de instrumentos constitucionales de naturaleza democrática en Alemania, Francia, Italia y España. Alemania, Francia, Italia y España, que serían, digamos, las tradiciones jurídicas y las tradiciones constitucionales desde donde América Latina bebería para su proceso de democratización, particularmente iniciado con la Constitución Política del Brasil de 1988 y al que Colombia llega relativamente temprano en relación con sus pares latinoamericanos, ¿sí? En 1991, luego de un proceso particularmente interesante que denominamos el proceso constituyente de 1991, que da lugar a la constitución política vigente y que tiene todos los rasgos propios de una constitución propia, de ese proceso de democratización y de constitucionalización, al que le seguiría Venezuela, Ecuador, Bolivia, México, con sendas reformas constitucionales o con expediciones de constituciones políticas nuevas, procesos de sustitución constitucional, que pondrían, digamos, a la región a tono con los debates teóricos, conceptuales, pero sobre todo con los debates de naturaleza política y jurídica de Europa. En Alemania, Italia, Francia y España, insisto, este proceso se da con la expedición de las constituciones democráticas de la posguerra, pero particularmente con la creación de mecanismos de control constitucional concentrado, a través de la creación de tribunales o cortes constitucionales. Así, la ley fundamental en Alemania de 1949 crea el Tribunal Constitucional Federal. En Italia, en 1948, con base en la Constitución de 1948, en 1956, entrarían operaciones la Corte Constitucional, inicialmente con una función bastante tímida, con unas funciones bastante tímidas, pero que va cogiendo una fuerza importante a lo largo de los años que lo convierte en un referente del control constitucional concentrado. En España, la creación del Tribunal Constitucional con la constitución del posfranquismo, de la constitución posfranquista, que es la constitución de 1978, que sería un instrumento constitucional muy importante para la tradición constitucional colombiana, porque sería, digamos, uno de los instrumentos que inspiró la constitución política de 1991, y en Francia la creación en 1958 del Consejo Constitucional, que no operaría propiamente como un órgano de control constitucional concentrado, ¿sí?, que haría un control posterior a la ley, sino como un órgano consultivo del Legislativo y el Ejecutivo que revisaría la constitucionalidad de los proyectos de ley, pero que en su ejercicio se fue convirtiendo, digamos, en una instancia bien importante, ¿sí? Bien importante para la revisión constitucional en el ordenamiento jurídico francés. Ese proceso de constitucionalización también se da en el contexto de lo que denominamos la crisis del Estado liberal y la crisis del Estado de bienestar. Esas dos crisis, la primera se desata a principios del siglo XX, la segunda a partir de la tercera, el tránsito entre la tercera y el cuarto del siglo XX, estaría caracterizado, como ya lo habíamos mencionado, por la caída del bloque soviético, ¿sí? En los años 90, la unipolaridad del mundo con esa caída, ¿cierto?, la desaparición de la bipolaridad entre el bloque occidental y el bloque oriental, y, digamos, y la creación de un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos, digamos, sería importantísimo. El proceso de desindustrialización y de globalización desatado con el consenso de Washington en los años 70, un instrumento de consejería
internacional que llamaría a los estados a desestimular los procesos de industrialización nacional para fomentar el comercio internacional de commodities, bienes y servicios, y la aparición de digamos, de los nuevos nacionalismos en el marco de los procesos de migración desatados, de un lado por los procesos de decolonización en Oriente y en África, y de otro, digamos, por la persecución de mejores oportunidades en los países del tercer mundo, ¿sí? Que dio lugar, por lo menos, a dos teorías importantes. Una nueva concepción de la modernidad. A mí me gusta utilizar la categoría de Ulrich Beck, la sociedad del riesgo, pero hay otras categorías que son, digamos, también funcionales, como, digamos, la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, o la posmodernidad, o la hipermodernidad de Gilles Lipovetsky, digamos, plataformas teóricas que tratan de explicar las dinámicas sociológicas, económicas, políticas y obviamente jurídicas en el mundo contemporáneo, y la aparición de la teoría de los estados fallidos, ¿sí? Que me imagino que revisaron con detalle en el curso de teoría del Estado, ¿sí? Ese proceso de constitucionalización que, insisto, está enmarcado en el proceso de democratización y en el proceso de crisis del Estado en Occidente, se caracteriza por la existencia, en primer lugar, de constituciones escritas y rígidas, lo que supondría un revival, ¿cierto? Como un retorno del positivismo jurídico como andamiaje o plataforma jurídica del liberalismo. Constituciones escritas y rígidas que incorporarían no solo el principio de supremacía constitucional, que significó una subversión del principio de prevalencia de la ley, ¿cierto? Y del legislador como quien manifiesta la voluntad soberana, ¿sí? Sino además constituciones abundantes en contenidos. Abundantes en contenidos en la medida en que son constituciones que, amén de eso, consagran un amplio catálogo de derechos, mecanismos de garantía y protección constitucionales a esos contenidos constitucionales y particularmente a esos derechos, que incorporan la constitucionalización de las instituciones y las reglas del juego democrático, el régimen de partido, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de control político al poder, entre otros, pero además constituciones que ponen al juez en un rol particularmente importante en relación con los demás poderes públicos, es decir, que ponen al juez en un rol, ¿sí?, supraordenado frente a los poderes ejecutivo y legislativo a través de la permisión de procesos de sobreinterpretación y aplicación directa de la Constitución. Hay dos o tres cosas importantes en relación con estas características. Lo primero es evaluar en qué consiste la rigidez constitucional. Como vamos a ver con posterioridad, la rigidez constitucional suele estar determinada en la teoría clásica o en la teoría tradicional constitucional por los mecanismos de reforma. De tal suerte que hablamos de una constitución rígida cuando estamos haciendo referencia a constituciones que incorporan mecanismos de reforma sustancialmente más complejos que los mecanismos o procedimientos legislativos ordinarios. Por su parte, ahora estaremos frente a una constitución flexible cuando la constitución pueda ser reformada fácilmente a través de los mecanismos o procedimientos legislativos ordinarios. Sin embargo, la historia del constitucionalismo en general en Occidente, pero particularmente en Colombia, pone en duda este criterio. Fíjense en la dinámica de producción constitucional que nos acompañó durante el siglo XIX y XX. Nuevamente, sobre los datos, podríamos decir que tuvimos 17 constituciones provinciales, ¿sí?, que tuvimos entre 1811 y 1815, que tuvimos 10 instrumentos constitucionales en los siglos XIX y XX, que la constitución, digamos, de más largo aliento, que fue la Constitución de la Regeneración, la Constitución de 1886, sufrió 67 reformas constitucionales en 105 años, y que la Constitución Política de 1991, que todavía es una constitución joven, ¿sí?, 29 años, ya cuenta con cerca de 53 reformas constitucionales. Entonces, cuando uno analiza si esas constituciones en términos formales eran rígidas o flexibles, pues tendría que llegar a la conclusión de que eran rígidas. La Constitución de 1886 preveía como mecanismo de reforma, ¿sí?, el acto legislativo, que tenía un procedimiento relativamente complejo, tenía que tramitarse en dos legislaturas, entre una y otra debía haber comunicación del Ejecutivo, y la aprobación en la segunda legislatura requería una mayoría calificada,
¿cierto? Una mayoría calificada, que incluso en el marco del Frente Nacional llegó a ser de los 3/4 de los miembros de una y otra Cámara, ¿cierto? Entonces, de los 2/3 de los miembros de una y otra Cámara. Entonces, digamos, una mayoría bien compleja. Por su parte, la Constitución Política de 1991, que es la Constitución vigente, cuenta a la fecha con 53, 54, no tengo el dato exacto, ayer les mandé, si no estoy mal, el cuadrito o la matriz con las reformas constitucionales en 29 años. Y la Constitución Política en su título 3 establece los mecanismos de reforma y dispone que se puede hacer por lo menos de 3 formas. Mediante acto legislativo, que está en cabeza del Congreso de la República, ¿cierto? Con el poder de reforma del constituyente derivado. Mediante referendo, que está en cabeza del pueblo, que es el titular del poder soberano conforme con el artículo 3 de la Constitución Política, o a través de asamblea constituyente, ¿cierto? Que está en cabeza de la Asamblea Constituyente, que es un órgano de representación del poder soberano. La Constitución Política, de todas esas reformas, de esas 50 de reformas que ha sufrido, solo una se ha tramitado mediante referendo. Las demás se han tramitado mediante acto legislativo y las del 2017, que fueron en el marco del proceso de implementación del acuerdo de paz, se tramitaron mediante un procedimiento especial, que podríamos considerar un cuarto procedimiento de reforma, que es el fast track, ¿no? Que implicaba pues la reducción de los debates y la premura o la reducción de los términos para el control, para la aprobación y el control constitucional, que debería hacer la Corte, que era un control automático además. De resto, todas se han hecho mediante acto legislativo, y los actos legislativos en la Constitución Política vigente también tienen un trámite complejo, requieren mayorías calificadas, particularmente mayorías absolutas, también tienen que tramitarse en 2 legislaturas y tiene que haber comunicación también del Ejecutivo. Entonces es complejo reforma, sin embargo se reforma. Entonces, y cuando hablemos de reforma constitucional en su momento vamos a ver cómo ha sido esa dinámica de la reforma constitucional del 91. Entonces eso nos llama a considerar otros 2 elementos a efectos de definir la rigidez constitucional, para poder considerar que efectivamente los instrumentos constitucionales que surgen en el marco de ese proceso de democratización y en el marco de ese proceso de constitucionalización, que servirían como criterios autorreferenciales de la existencia del fenómeno, es decir, que existan constituciones rígidas supone existencia de constitucionalización, pero la rigidez es una condición de la constitucionalización, ¿no? Tendríamos que trasladarlo a la existencia de cláusulas pétreas o contenidos indecidibles, ¿sí? Frente a las cláusulas pétreas, daremos una discusión en dogmática constitucional sobre si en Colombia existen o no cláusulas pétreas. Nuestra Corte Constitucional ha preferido utilizar otras categorías, como por ejemplo contenidos, elementos definitorios del régimen constitucional, y a mí me gusta utilizar las categorías o la categoría de la que se vale el profesor Luigi Ferrajoli como contenidos indecidibles. Lo cierto es que efectivamente nuestras constituciones, particularmente esas constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuentan con o cláusulas pétreas, elementos definitorios o contenidos indecidibles que podrían dar lugar a pensar en su rigidez, a pesar de esa, digamos, de esa vertiginosa forma de ser modificadas o de ser reformadas. Por otro lado, ese proceso de constitucionalización y particularmente ese rol del Poder Judicial en relación con los poderes legislativo y ejecutivo parte de una fuerte desconfianza en estos 2 últimos. Y esa fuerte desconfianza está determinada por la dinámica que sufrieron los regímenes democráticos durante el siglo XIX, durante el siglo XX, particularmente durante la primera mitad y parte de la segunda mitad, no solamente en Europa, sino en América Latina. Es decir, ese conjunto de regímenes autoritarios, de regímenes despóticos que padecieron las naciones europeas y las naciones latinoamericanas, pues dan cuenta de unos ejecutivos exacerbados en sus poderes que han logrado cooptar los legislativos y que incluso han permitido la construcción de perspectivas teóricas y conceptuales distintas a la teoría tradicional, particularmente en relación con el régimen de competencias y el régimen de legitimidad del ejercicio de las competencias de estos poderes, del legislativo y el ejecutivo. De un lado, asignándole competencias de garantía en relación con los contenidos decidibles de la Constitución Política, y de otro lado, estableciendo relaciones de coordinación y concurrencia entre los poderes legislativo y ejecutivo. Por su parte, frente a la legitimidad, considerando que el ejercicio de las competencias de los poderes legislativo y ejecutivo, la legitimidad del ejercicio de esas competencias está fuertemente ligado a la representación y, digamos, al carácter democrático de su elección, ¿sí?
esa representación que puede ser cual y cuantitativa dependiendo de si estamos hablando del poder legislativo, una máxima representación cualitativa, o del poder ejecutivo, una máxima representación cuantitativa. Por su parte, ese rol del poder judicial está asociado a esos mismos elementos. Se le asignan competencias de protección de esos contenidos indecidibles, es decir, de esos contenidos que son importantísimos, que son costosísimos para los regímenes constitucionales y democráticos, y que controlan a la representación. Es decir, el poder judicial se sobrepone a los poderes legislativo y ejecutivo y los controla. Y por ello es un poder contramayoritario, cuya legitimidad está determinada por la sujeción al orden jurídico y así eventualmente podría interpretarse de lo enunciado por el artículo 230 de nuestra Constitución Política. Los jueces en sus providencias solamente están sometidos al imperio de la ley. Ahora, hay toda una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional construida alrededor del sentido y alcance de esa expresión sujeción al imperio de la ley, que tendremos la oportunidad de revisar también. En tercer lugar, la adopción de mecanismos de control constitucional, es decir, la adopción de procedimientos, de instrumentos, de herramientas destinados a asegurar, en primer lugar, que la Constitución es suprema, es decir, que la Constitución se mantiene en un plano de superioridad jerárquica frente al resto de materiales jurídicos, pero además de la integridad de la Constitución política, es decir, que la Constitución no pueda ser, digamos, destruida a pedazos, sustraída a pedazos. La supremacía que determinaría, entre otras cosas, cuando veamos la teoría normativista, determinaría los criterios de existencia, identidad, validez, vigencia del resto de materiales jurídicos del sistema del ordenamiento jurídico, mientras que la integridad aseguraría la unidad constitucional como principio, es decir, que la Constitución es solo una y que cualquier contenido que se le sustraiga indebidamente puede ser considerado un atentado contra el régimen constitucional y democrático. La incorporación de mecanismos de control difuso y mecanismos de control concentrado de constitucionalidad supone pues otro elemento característico de ese proceso de constitucionalización que permitiría evaluar si una constitución y en ese sentido si un Estado se está a tono, ¿sí?, con ese contexto. El ensanchamiento de los contenidos constitucionales está relacionado con la incorporación de un lado en las constituciones políticas de un régimen de libertades y garantías amplio. Así, ese proceso de democratización, ese proceso de constitucionalización, también viene acompañado del proceso de surgimiento de los sistemas universales y regionales de protección de derechos humanos. Y en el marco del surgimiento de esos sistemas de protección de derechos humanos, el surgimiento de instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de derechos humanos que modelaron o inspiraron además, ¿sí?, la adopción de instrumentos constitucionales en Europa y en América Latina. Particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de los protocolos facultativos que se han adoptado en virtud de ellos, pero además la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la creación del sistema regional, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con sus diversos instrumentos que constituyen su corpus juris de derechos humanos, ¿sí?, serían elementos fundamentales para que en nuestras constituciones políticas se incorporara un amplio catálogo de derechos. Para el caso colombiano, la Constitución Política de 1991 en su título segundo reconoce dentro de sus 5 capítulos, 3 de ellos dedicados exclusivamente al reconocimiento de derechos o a la consagración de derechos. Derechos fundamentales, capítulo primero, derechos sociales, económicos y culturales, capítulo segundo, y derechos colectivos y del ambiente, capítulo tercero. Pero además, ese ensanchamiento de los contenidos constitucionales está asociado al ensanchamiento de la democracia. Ese ensanchamiento de la democracia, digamos, conversa con 2 cosas. De un lado, la constitucionalización del régimen democrático. Es decir, la constitucionalización de las reglas y las instituciones propias de la democracia, que incluye la constitucionalización de los mecanismos de participación ciudadana, que ya no se reducen al voto, sino que hay una serie de mecanismos, digamos un conjunto de mecanismos mucho más generoso. Por ejemplo, nuestro artículo 103, el voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, entre muchos otros que han sido desarrollados legalmente, sino además la constitucionalización del todo el régimen de movimientos y partidos políticos, ¿sí?, que implicó, entre otras cosas, el reconocimiento de ese carácter fundamental
¿sí?, de la democracia, del artículo 153, que obliga a que estos asuntos deban ser tramitados mediante ley estatutaria. Ese ensanchamiento formal de la democracia implicó también la incorporación de principios que aseguran un ensanchamiento cual y cuantitativo de la democracia. Cualitativo, es decir, que cada vez más asuntos deban ser sometidos al debate democrático, y cuantitativo, que cada vez más personas puedan participar de ella. Pero no basta solamente con el ensanchamiento de la democracia, los derechos y las libertades. Además, los instrumentos constitucionales terminarían incorporando mecanismos de garantía y de protección de esos contenidos constitucionales. Mecanismos de garantía orientados a crear las condiciones de posibilidad para el ejercicio de los derechos derivados de la democracia y del régimen de libertades, y mecanismos de protección orientados a asegurar que cuando son violados se toman decisiones respecto de los daños que se producen, sus víctimas, victimarios y los niveles de responsabilidad. La pregunta entonces sería, ¿cuáles son las consecuencias de ese proceso de constitucionalización en el derecho colombiano? Ahora, en el marco de ese proceso de constitucionalización hay una suerte de renovación del discurso y de los debates constitucionales. Y emerge una nueva categoría, ¿sí?, denominada neoconstitucionalismo, que pretende dar explicaciones a lo que fue el proceso constitucional y hacer apuestas de naturaleza teórica, ideológica, conceptual, metodológica sobre cómo deberían funcionar los regímenes constitucionales. La pregunta que guía esta reflexión sería: ¿cuáles son los contenidos y alcances teóricos y conceptuales del garantismo y el principialismo, y cuál es el impacto que producen en el constitucionalismo colombiano? ¿Sí? Para ello, pues es importante considerar que ambos, garantismo y principialismo, emergen en el marco de los modelos constitucionales de la posguerra como un nuevo paradigma jurídico, pero además de jurídico político, que pretende explicar, dar cuenta y justificar el proceso de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos en Europa y con posterioridad en América Latina, con aquellos movimientos que habíamos denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, en América Latina, por ejemplo, o el constitucionalismo popular en Estados Unidos. Como vimos, pues estos elementos del proceso de constitucionalización ponen en discusión qué es lo que sea el constitucionalismo. Entonces, digamos que hay una primera aproximación a esto, ¿sí? Y es entender que el constitucionalismo puede ser definido o como disciplina, o como modelo político, como ideología política, o como teoría jurídica. Normalmente solemos abordarlo como teoría jurídica, ¿sí? Y por eso hablamos de teorías constitucionales, y en este caso nos ocuparemos de describir muy sintéticamente garantismo y principialismo, ¿sí? No solemos ocuparnos de él como modelo político porque lo damos por supuesto en la medida en que vivimos en democracias y creemos que los asuntos disciplinares debemos dejárselos a la teoría del derecho. Sin embargo, hablar del constitucionalismo como disciplina, como lo mencionaba ahora, pues implica definir cuál es su objeto de conocimiento y cómo hacemos para acercarnos a ese objeto de conocimiento. Y creo que va tomando vuelo o va tomando una particular importancia esas preocupaciones, y así lo demuestra el surgimiento de teorías constitucionales contemporáneas. Como modelo político, pues no podríamos darlo por supuesto. Como modelo político entenderíamos que el constitucionalismo supone la existencia de un conjunto de mecanismos, ¿sí?, que en un sistema jurídico político permiten la limitación del poder, que pareciera una declaración de vieja data del constitucionalismo. Ya desde el constitucionalismo primigenio hacíamos evidente que el propósito o la teleología del constitucionalismo como ideología es justamente limitar el poder a través del aseguramiento del régimen de libertades y derechos y a través de la separación del poder público. Por ello, como ideología política, el constitucionalismo podría ser analizado, de un lado, en relación con sus objetos y pretensiones. Objetos, separación del poder público, régimen de libertades, y pretensiones, limitar el poder público. De otro lado, desde los medios institucionales de los que se vale para lograr esos objetivos y esas pretensiones, y desde otro lado, de los medios políticos de los que se vale para el mismo fin. Por su parte, como teoría jurídica, en las teorías constitucionales, pues aparecen un montón de teorías constitucionales, pero pareciera que hay una, que a mí me gusta distinguir en dos, garantismo y principialismo, que domina los debates teóricos, que es el neoconstitucionalismo. Digo de entrada que a mí esa categoría no me gusta, ¿sí? Y no es solamente porque no me guste, sino que además creo que trae consigo una imprecisión de naturaleza conceptual
que pone en la misma bolsa distintas perspectivas teóricas y conceptuales, algunas bastante disímiles. Voy a concentrarme en dos cosas, en el constitucionalismo como ideología política y en el constitucionalismo como teoría jurídica. En tanto ideología política, el constitucionalismo puede ser analizado en relación con los objetos y las pretensiones del constitucionalismo, de acuerdo con los medios institucionales para la realización de los fines del constitucionalismo y de acuerdo con los medios políticos para la realización de los fines del constitucionalismo. Lo primero sea decir que a pesar de que en virtud de estas dimensiones es posible hacer clasificaciones de los regímenes constitucionales, ningún régimen constitucional podrá ser evaluado en términos exclusivos dentro de una de ellas, o en términos absolutos. Es decir, yo no puedo decir a rajatabla que un régimen constitucional es amplio y débil, además de los contrapoderes y reformista, porque lo que pareciera cuando uno hace análisis mucho más detallados de los instrumentos constitucionales y de su operatividad en un contexto específico, es que dependiendo de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que opere la Constitución y particularmente de la composición de los tribunales constitucionales, los regímenes constitucionales pueden ir entre uno y otro. Cuando hablamos de constitucionalismo amplio, nos estamos refiriendo a un régimen constitucional o digamos a una ideología constitucional, un régimen constitucional inspirado en una ideología que considera que para ser constitucional basta con que incorpore los elementos propios del constitucionalismo a efectos de limitar el poder con independencia de los contenidos específicos o particulares de esos elementos. Es decir, basta con que incorpore el régimen de separación del poder público y el régimen de libertades y derechos como herramientas para limitar el poder, con indiferencia de cuáles sean los derechos que se reconozcan y cómo sea el modelo de separación del poder público, ¿sí? Sin embargo, el constitucionalismo restringido, que digamos es una perspectiva un poco más radical, digamos más tensionante en relación con esos elementos, dispone que no es posible incorporar cualquier contenido, que si bien debe incorporarse la separación del poder público y el régimen de derechos, no puede ser cualquier modelo de separación del poder público ni cualquier régimen de derechos, sino un modelo de separación particular, ¿sí? Que asegure, por ejemplo, el sistema de pesos y contrapesos y los mecanismos de control contramayoritario a los poderes de representación y que no puede incorporarse cualquier régimen de libertades, sino que tiene que ser un régimen de libertades que asegure la vigencia, por ejemplo, de un Estado laico, ¿sí? Así podríamos hablar también de un constitucionalismo débil y un constitucionalismo fuerte, dependiendo del privilegio que le den al régimen de libertades o al régimen de separación del poder público. Aquel constitucionalismo que considera que para conseguir, ¿sí?, la limitación del poder público basta con separar efectivamente el poder público en desmedro de la constitucionalización del régimen de libertades, es un constitucionalismo débil, mientras que el fuerte hace una apuesta por el régimen de libertades. Fíjense que hay una relación estrecha entre la debilidad o fortaleza del constitucionalismo con el carácter amplio o restringido. Un constitucionalismo amplio y fuerte podría consagrar, por ejemplo, la existencia de un Estado confesional, como por ejemplo lo fue Colombia durante la vigencia de la Constitución de 1886, en general de casi todos sus instrumentos constitucionales, salvo la Constitución de 1863. ¿Sí? Por su parte, en relación con los medios institucionales, hablamos del constitucionalismo de los contrapoderes cuando se privilegia esa separación del poder público, ahí sí en el marco de un constitucionalismo fuerte y restringido, que asegure, digamos, el sistema de pesos y contrapesos, y un constitucionalismo de las reglas donde se privilegia la separación, donde se privilegia el régimen de libertades y garantías, pero particularmente el régimen de libertades civiles y políticas, esto es lo que se suele denominar los derechos fundamentales. Habría toda una discusión sobre la fundamentabilidad de los derechos, que haremos en su oportunidad cuando hablemos de teoría de los derechos humanos. En este caso, lo que trato de decir es que el constitucionalismo de las reglas privilegia esa primera generación de derechos, que suele corresponderse con el régimen de libertades civiles y políticas o con los derechos de libertad, ¿sí? O libertades negativas. Luego vamos a mirar eso. Finalmente, de acuerdo con los medios políticos para la realización de los fines del constitucionalismo, hablamos de constitucionalismo reformista cuando apele a mecanismos de reforma institucionalizados, formalizados en los instrumentos constitucionales para asegurar la actualización de los contenidos constitucionales, frente a un constitucionalismo revolucionario que privilegia, ¿sí?, el juego y el papel de los actores políticos y la convulsión del contexto para actualizar los contenidos constitucionales. Cada
insisto, cada régimen constitucional, dependiendo del contexto, podrá identificarse de alguna manera con uno de estos. Podríamos hacer un ejercicio para analizar el régimen constitucional colombiano cuando tengamos muchos más elementos. En todo este marco nace lo que llamamos el neoconstitucionalismo. Ese neoconstitucionalismo, a su vez, puede ser entendido también como neoconstitucionalismo ideológico, teórico y metodológico. Quiero hacer aquí, digamos, una síntesis de los elementos que concurren a cada una de estas posibilidades para concentrarme en garantismo y principialismo. Desde el punto de vista teórico, el neoconstitucionalismo pretende describir, hacer ejercicios analíticos y de descripción de los logros del constitucionalismo occidental, particularmente del constitucionalismo democrático, considerando que la positivización de los derechos, principios y valores implicó un nuevo paradigma constitucional, el de una constitución invasora, una constitución fuerte, una constitución rígida, una constitución de amplios contenidos, que podía ser interpretado conforme a la distinción entre reglas y principios. Y de ahí, pues, la adopción en términos metodológicos, vamos a ver, digamos, de nuevos elementos, de nuevas técnicas de aplicación del derecho, de operatividad del derecho, y que aparecía además como una alternativa al positivismo tradicional y por eso, digamos, está estrechamente relacionado con las perspectivas filosóficas pospositivistas o de crítica pospositivista al modelo clásico del positivismo jurídico. Desde el punto de vista ideológico, el neoconstitucionalismo pues hace una apuesta por distinguir la ideología constitucionalista, donde se privilegia el régimen de libertades y garantías, de otras perspectivas ideológicas propias del liberalismo, en el que el régimen de libertades y garantías parece estar supeditado al régimen de separación del poder público. Por eso, desde el punto de vista ideológico, el neoconstitucionalismo valora los logros del constitucionalismo, pero muy importante, propugna por su defensa, ¿sí?, y por su ampliación, es decir, porque el modelo de libertades, el modelo de separación del poder público, el modelo de democratización se extienda a lo largo y ancho, ¿sí? Además de propugnar por un deber moral de obediencia constitucional. Finalmente, desde el punto de vista metodológico, el neoconstitucionalismo plantea diferencias con el positivismo metodológico y conceptual. De un lado, comparte la idea de que el derecho tiene su origen en fuentes sociales que son susceptibles de ser analizadas desde el punto de vista externo. Utilicemos la expresión de Herbert Hart y de Michel van der Herschop y François Host en una revisión, digamos, de la crítica de la teoría positivista de Hart desde la posición de un analista simplemente externo, ¿cierto?, de un observador simplemente externo. Sin embargo, sostienen que a pesar de que el derecho tiene su origen en fuentes sociales, que son susceptibles de ser analizadas desde un punto de vista del observador simplemente externo, hay una conexión estrecha entre derecho y moral, y hay una relación estrecha entre el ser y el deber ser del derecho, que implican que no puede ser considerado constitucional cualquier régimen, sino un régimen que incorpore determinados contenidos, ¿sí? Así, desde el punto de vista metodológico, derivado de esta relación entre derecho y moral, se justifica la existencia de principios constitucionales y derechos humanos. La pregunta que surge en el marco de todo esto es cómo justificar, o digamos, si existe una disminución del grado de certeza del derecho. Denme un segundo. ¿Qué hubo, mi amor? Es que necesito unas tijeras. Ya voy, mi amor. Si hay una disminución del grado de certeza del derecho. Para eso, pues digamos, en la medida en que se incorporan elementos morales al ordenamiento jurídico y que sumado a ese nuevo rol del Poder Judicial se le permite al juez, como vamos a ver ahora, crear derecho, si eso disminuye la capacidad de los destinatarios de las reglas de prever las consecuencias jurídicas de su comportamiento, dada la interpretación moral, ¿sí?, y la discrecionalidad judicial. Entonces, para, digamos, esta perspectiva se hace necesario, pues, de un lado, ¿sí?, justificar las decisiones judiciales a través de estrategias o técnicas metodológicas mucho más rigurosas, en las que se incorpora la ponderación como criterio de aplicación o como fórmula para la aplicación del derecho, particularmente de los contenidos constitucionales, que permitan anticipar, digamos, las decisiones judiciales, pero además darles digamos, un contenido decisorio que permita mayores niveles de legitimidad, ¿sí? Esto que llamamos neoconstitucionalismo, a mí se me hace necesario distinguirlo entre garantismo y principialismo, que diría son dos perspectivas teóricas que suelen ser filiadas dentro de esa misma etiqueta
neoconstitucionalismo, pero que no son lo mismo. Hablar de garantismo y principialismo implica hablar de las dos perspectivas teóricas constitucionales más acreditadas en el ámbito italo-ibérico-americano, es decir, en la tradición europeo-continental, ¿sí?, que es la tradición constitucional de la cual bebemos fundamentalmente, ¿sí?, que además dan cuenta de la existencia y la forma en cómo operan los modelos democrático-constitucionales contemporáneos, y que además son aquellas que orientan los debates constitucionales más álgidos o rígidos en la actualidad, y que quizás lo más importante son las perspectivas teóricas más relevantes en la operatividad de los instrumentos constitucionales. Esto es, en la forma como se interpretan y se aplican las disposiciones constitucionales. Ambas celebran el tránsito del Estado legislativo al Estado constitucional y celebran el modelo democrático constitucional, es decir, aquel modelo en el que se propugna por la separación del poder público, el reconocimiento de los derechos, pero además en el que se propugna por la, digamos, promoción de una agenda democrática y de los derechos humanos, que además defienden su progresividad y su no regresividad, ¿sí? Encuentran sus raíces en el contractualismo, ¿sí?, y toda la derivación liberal, desde Locke hasta Bobbio, que sea quizás el positivista más importante del siglo XX, y hacen una apuesta importante por materializar el proyecto liberal en Occidente, compartiendo la idea de que es necesario limitar el poder mediante dispositivos institucionales y mecanismos jurídicos y políticos que permitan someter la política al derecho, Así pues, aquí hay una tabla, una breve tabla, donde se hace una diferenciación entre garantismo y principialismo. Esta tabla también se las compartí. Y creo yo que hay que distinguirlo por lo menos en 4 frentes. 1, el surgimiento, cómo surge cada uno de ellos. 2, la relación que cada uno de ellos establece con la política. 3, los aspectos metodológicos. Y 4, el rol del juez. Y me parece importante distinguirlos porque si bien ambos son ubicados dentro de eso que hemos denominado el modelo neoconstitucionalista, no son lo mismo. De un lado, el garantismo surge del ámbito del derecho penal con la obra Derecho y Razón en 1989 del profesor Luigi Ferrajoli, que luego sería revisada y construida a partir de toda una teoría del derecho, una teoría democrática y una teoría de la argumentación en la obra más importante de Luigi Ferrajoli, que es la Principia Iuris, que es una obra a 3 tomos que plantea una teoría del derecho directamente anclada a una teoría política, una teoría de la democracia, y que supone unos aspectos metodológicos propuestos desde la filosofía analítica, particularmente en la teoría de la argumentación. Mientras que el principialismo no es en realidad una teoría, es solo una categoría, una etiqueta, un remoquete ideado en la escuela de Génova, ¿sí?, para poner en una misma bolsa o ubicar en un mismo, en esa misma categoría, en una denominación común, un conjunto de concepciones teóricas y conceptuales sobre el derecho que tienen o comparten algunas propuestas, pero que de ninguna manera constituyen un conjunto sistemático de ideas y de saberes, de conceptos y categorías como si lo es el garantismo constitucional, ¿sí? A ese remoquete de neoconstitucionalismo es donde ubicamos al principialismo, ¿sí?, que es esa distinción que establece Luigi Ferrajoli, como vamos a ver más adelante. De otro lado, el garantismo tiene una estrecha relación con la política, en la medida en que surgió como respuesta a la transformación de los modelos constitucionales de la posguerra, es decir, a la adopción de constituciones democráticas en el marco de la segunda posguerra, y que denominamos proceso de democratización, que da lugar luego a ese proceso de constitucionalización. Es una teoría jurídica que está estrechamente ligada a una teoría política, que es la teoría democrática. Y sin ella, sin esa teoría política, esa teoría jurídica del garantismo pierde esencia, pierde sentido, pierde referentes conceptuales, se hace inviable en términos de capacidad explicativa. Mientras que el principialismo en realidad, como es una etiqueta, es un remoquete, eso de neoconstitucionalismo es simplemente una categoría para englobar distintas perspectivas teóricas, distintos teóricos y teóricas, distintas aproximaciones conceptuales. Entre otras cosas, no tiene una construcción teórica fuerte sobre una teoría política, no tiene una teoría política relevante. A mí me gusta pensar que el principialismo, es decir, el neoconstitucionalismo, asume la democracia
como elemento no susceptible de análisis en tanto existen los regímenes constitucionales. Sin embargo, vemos que la crisis, la emergencia de los nacionalismos y de las migraciones pues ponen en tela de juicio o ponen en duda esa relación. Desde el punto de vista metodológico, el garantismo se soporta en el positivismo metodológico, esto es, en considerar que el derecho tiene su origen en un conjunto de fenómenos sociales que puede ser identificado y descrito por un observador simplemente externo. Y utilizo la expresión simplemente externo para referirme a la distinción entre el observador radicalmente externo y el simplemente externo que hacen Michel van de Kerchove y François Oz en su teoría crítica del derecho, donde hacen una revisión interesante de la teoría del derecho de Herbert Hart, ¿sí? Y sostienen que no es necesario considerar los elementos justificativos o el valor moral respecto de los contenidos o la obligación de obedecer o aplicar esos contenidos constitucionales, esos contenidos normativos más bien, ¿sí? Por eso, ese modelo se caracteriza por aquellos elementos propios o característicos del positivismo, la distinción entre derecho y moral, la distinción entre el ser y el deber ser del derecho, la distinción entre la validez, la eficacia y la justicia, la validez que es un problema jurídico, la eficacia que es un problema sociológico y la justicia que es un problema filosófico, ¿sí? O metajurídico, ¿sí? El carácter exhaustivo del ordenamiento jurídico que permite salvar las anomias y las antinomias y la existencia de correlativos en la relación jurídica que implican, digamos, la adopción en términos de operatividad, aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico de los modelos tradicionales de subsunción y silogismo. Por su parte, el principialismo incorpora presupuestos propios del positivismo, pero digamos unos elementos bastante fuertes del justnaturalismo, particularmente esa relación entre derecho y moral y entre el ser y el deber ser del derecho. Desde el positivismo jurídico, pues considera que efectivamente el derecho es un conjunto de fenómenos sociales. Sin embargo, consideran que el derecho no puede albergar cualquier contenido. Tiene que albergar un contenido que se corresponda con presupuestos metajurídicos, ¿sí? Bien desde un racionalismo o un justnaturalismo racionalista, es decir, la existencia de derechos naturales, o de principios o valores supraordenados que tienen su origen en cualquier, digamos, otra entidad, como por ejemplo para el justnaturalismo teológico en la gracia divina, ¿no? El relieve, digamos que ellos el principialismo pone de relieve el plano justificativo de los derechos humanos en tanto derivan de principios morales ideales que son previos al ordenamiento jurídico. Y por eso, para el principialismo, los regímenes constitucionales y en general los derechos reconocidos en una constitución política son heterorreferenciales, es decir, deben estar referenciados en función de un elemento que es externo al ordenamiento jurídico. Por ello sostienen que solo los ordenamientos jurídicos que poseen determinadas características pueden denominarse constitucionales y por eso apelan en ese modelo ideológico a un modelo restringido y fuerte. Privilegian los derechos y no cualquier contenido de los derechos, unos contenidos particulares. Por eso sostienen que las normas no son solo hechos a los que se les atan eventuales consecuencias jurídicas, sino que algunos contenidos normativos incorporan valores morales que suelen traducirse en principios que requieren técnicas de interpretación no tradicionales, como la ponderación, la proporcionalidad, la racionalidad, el test de sustitución, entre otras. Esa concepción metodológica, que en últimas es una forma particular de considerar la operatividad de los contenidos constitucionales, insisto, la aplicación, la interpretación del derecho, pues pone al juez en un rol particular. Para el garantismo, el fundamento de la legitimidad del ejercicio de las competencias del Poder Judicial es su sometimiento al ordenamiento jurídico. Para poner el ejemplo en los términos del artículo 230 de nuestra Constitución Política, ¿sí? El sometimiento al imperio de la ley, ¿sí? De allí que rechacen el decisionismo judicial y la arbitrariedad judicial y requieran o exijan una sumisión del Poder Judicial al principio de legalidad y al respeto de la voluntad del legislador, ¿sí? Defendiendo una función meramente cognoscitiva del juez y rechazando su facultad creadora, ¿sí? A efectos de poder asegurar la certeza y la seguridad jurídica, garantizar la seguridad jurídica, la certeza jurídica, es decir, la posibilidad de anticipar las consecuencias del comportamiento por parte de los destinatarios de las normas. Mientras que el principialismo dispone que la finalidad de la función judicial es la justicia, que es un principio heterorreferencial del régimen constitucional, un principio ideal,
que está supraordenado y que por ello hay un mayor margen de actuación de la función judicial, caracterizado entre otras cosas por la discrecionalidad, la función creadora del juez, la autorización para que el juez pueda cambiar las reglas existentes en atención a esa supremacía legislativa y la aplicación del precedente, la promoción del activismo judicial, la idea de que existe una objetividad moral, es decir, que hay una concepción general respecto de lo que es bueno y es malo, o de lo que es jurídico, o de la juridicidad o no del comportamiento, la existencia de derechos morales, y la consideración de que los principios son puntos de partida de la interpretación, integración y creación del derecho. Esos dos modelos hacen presencia en los regímenes constitucionales, y el régimen constitucional colombiano no es ajeno a ello. Y ello puede hacerse evidente en las decisiones de la Corte Constitucional, quien en veces ha adoptado una perspectiva garantista y en otras ocasiones ha adoptado una perspectiva principialista, ¿sí? Principialista. En ocasiones, por ejemplo, ha modulado sus fallos, principialismo constitucional, ¿sí? En ocasiones ha hecho remisiones al legislador para que supla los vacíos que derivan en una inconstitucionalidad. Entonces, insistía que estos dos modelos son importantísimos en tanto hacen parte, digamos, de los debates contemporáneos y son los que marcan los puntos de referencia para la operatividad del derecho. Cierro con esto. Si bien ambos desconfían en las mayorías y defienden los derechos humanos, buscan la protección del débil, de las minorías y de las poblaciones vulnerables, para el garantismo la tarea es del legislativo, quien tiene que promover una agenda liberal y democrática, mientras que para el principialismo la tarea es del Poder Judicial, quien debe orientar sus funciones a través de principios extrajurídicos juridificados a efectos de conseguir u obtener o dar cuenta de esos elementos heterorreferenciales como la justicia. Nos queda la pregunta sobre las consecuencias del garantismo y el principialismo en Colombia, que tendremos la oportunidad de analizar. Así pues, hacemos un recorrido rápido por estos elementos importantes para análisis de la Constitución como objeto de estudio. Continuaremos la próxima clase con el análisis de la teoría normativista racionalista.